preparados para compartir la palabra de Dios en esta tarde. Damos gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Por poder tener este tiempo de poder estar congregados todos juntos para adorar el nombre del Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, verso 22. Tened fe en Dios. Yo quisiera que oremos porque entiendo que Dios nos va a hablar un mensaje que va a hablar directamente al corazón, a nuestro corazón. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te adoramos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor, por haber llegado a darnos la salvación a través de Jesucristo. Gracias por el Señor. Gracias por su amor y su misericordia, con lo cual nos amó tanto, Señor, que entregó su vida en la cruz por nosotros. Y hoy venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por este tiempo y por este momento que nos da de poder compartir nuevamente tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, y sé que vas a hablar a nuestras vidas, porque tú siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. Por eso, Dios, en esta tarde te agradecemos y te rogamos que hables a nosotros porque deseamos oír tu voz. Necesitamos ser alimentados con tu palabra, necesitamos ser bendecidos por tu palabra, llenos de ti, Señor. En el nombre de Cristo te rogamos todos, sabiendo de que tú eres nuestro Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Esto es un mensaje, es una palabra que realmente llama poderosamente la atención, llama la atención. Yo siento que la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y vida de Dios, es el maná del cielo, es el agua de vida, para nosotros. Uno lee la palabra de Dios y la palabra de Dios que es vida, como vengo diciéndote, nos habla de una manera muy profunda y Dios me habla de una manera muy profunda. Y lo primero que me habla cuando oro a Dios, me dice, tened fe en Dios. ¿Sí? Y entonces empieza a haber un montón de situaciones en mi cabeza o en mi corazón, empieza el pensamiento. ¿Por qué Dios dice esta palabra? ¿Por qué dejas plasmada en la palabra de Dios este versículo? Dice, tened fe en Dios. ¿Acaso podemos decir que muchos no tienen fe? ¿O muchos están menguando en la fe? ¿O muchos están dudando de Dios? Y en verdad podríamos encerrar todo esto, ¿no? Todo lo que venimos hablando. Porque la fe es la total confianza en las promesas de Dios para salvación. Pero Dios nos da la fe para saber que hay fe para milagro, fe de salvación, fe de restauración. O sea, Dios nos da y nos da la gracia, una fe para poderle ver a Él, pero también nos da una fe para poder ver en sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Porque hay momentos de tormentos, o hay momentos de lucha, o hay momentos de momentos difíciles que nos tocan vivir a todos nosotros. Hay momentos de batallas en la vida que pasamos, momentos de esas batallas que parecen en muchos casos interminables. En muchos casos parece que no van a tener fin, que salimos de una y nos metemos en otra, que son batallas que cada día pueden llegar a golpear lo profundo de nuestro corazón y nos pueden llegar, a hacer flaquear en la fe o querer dejar el camino. Por eso el Señor nos llama a tener fe en Dios. O sea, lo que quiere decir tener fe en las promesas de Dios que son para salvación. Porque las promesas que Dios da, no solamente esas promesas de bendición, de prosperidad y de abundancia de Dios, de sanidad de Dios, que son maravillosas, porque realmente son maravillosas y llenan nuestros corazones. Esas mismas promesas también nos llevan a entender de que el Dios de las promesas es el que nos habla a nosotros y nos lleva a comprender que a través de la fe nosotros podemos entrar al reino de los cielos, pero también tener la dádiva de Dios para poder superar cada obstáculo y cada situación que vivimos en este mundo caído, en este mundo oscuro, en este mundo difícil, en este mundo que realmente muchas veces nos oprime y nos va cansando y nos va agotando. Entonces yo miro esta palabra y me golpea, como te digo, fuertemente el corazón. Empieza uno a analizar cómo está caminando con el Señor. Yo creo que hoy estamos viviendo, y como repetimos tantas veces, uno de los momentos más terribles de la humanidad. Con una gran cantidad de muertos, se calcula que hay más de 1 millón de muertos en todo el planeta Tierra, de este virus que está matando, más otra pandemia que ha entrado en el mundo, que es la pandemia económica, donde los grandes capitalistas y los grandes empresarios están tratando de tirar para su lado, agua para su molino. Por otro lado, están los pobres que están luchando para poder llegar a fin de mes y las cosas siguen aumentando, el préstamo que se pide de plata, o sea, hay una serie de cosas económicas que están golpeando de lleno la vida de todos. Y
Cuando digo de todo, hablo de cristiano o no cristiano, porque vivimos en el planeta y entonces todos pasamos por este tipo de circunstancias. Son difíciles momentos. Tormentas que se han levantado y que la verdad que uno no estaba esperando, pero se levantaron y están. El tema es cómo enfrentarla. Cómo enfrentar las tormentas de la vida. Porque las tormentas de la vida nos pueden impactar tan de lleno y tan, si no estamos cimentados sobre la roca, o sea, si no tenemos la fe suficiente en el Señor, una fe madura, una fe adulta, una fe fuerte en el Señor, cuando vengan las inclemencias y golpeen nuestra vida, nos van a derribar. Ahora, el Señor nos dice que nosotros debemos estar cimentados en sus promesas, de sabiendo que si nosotros tenemos una necesidad económica, como dijo el apóstol Pablo, que nuestro Dios nos suplirá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo tengo que creer esa palabra, no tengo que dudar en esa promesa. No puedo dudar de esa promesa que Dios dijo, que yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Quiere decir que hay un milagro de parte de Dios. De hecho, que el Señor nos mostró milagros a través de cuando el Señor Jesucristo anduvo haciendo mil bienes y milagros, dice la palabra de Dios. Pero escucha, no solamente esto, dice que la iglesia primitiva comenzó a hacer milagros en el nombre del Señor. Dice que cuando estaba Pedro caminando, aun cuando le traían los que estaban en lechos o enfermos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, no era la sombra de Pedro, sino era el poder de Dios, que la fe puesta en el Señor llevaba a Pedro a creer esto y Dios obraba el milagro, pero también la gente creía en esos milagros, iba realmente creyendo en esos milagros. Entonces, es muy, muy importante. Hoy quiero compartirte un mensaje que lleva por título Nuestra fe en Dios. ¿Cómo está nuestra fe en Dios? ¿Te pusiste a pensar cómo está tu fe en el Señor? Porque como yo te digo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos encerrados, donde recién hubo una apertura para poder empezar a estar en diferentes lugares, no podemos congregarnos, hace muchos meses que no estamos juntos, ¿tu fe está intacta como cuando estábamos dentro de la iglesia? ¿Tu fe está suficientemente fuerte y robusta como para poder seguir soportando las presiones que están ejerciendo sobre nuestras vidas? Porque Dios no cambió. El Dios que nosotros creímos un día es el mismo Dios que está ahora, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es el mismo que estuvo con Abraham, que estuvo con Moisés, que estuvo con Elías, que estuvo con Samuel, que estuvo con los siervos, con los discípulos, con la iglesia primitiva, con todos ellos. Está con nosotros. Es el que tiene poder para derrumbar al gigante, el que tiene poder para abrir los mares, el que tiene poder para derrumbar las murallas, el que tiene poder para cambiarlo todo, cambiar todo lo que es maldito en bendición, toda maldición en bendición. Pero hay momentos que son difíciles, circunstancias que pasamos, circunstancias que pasamos y que paso, que muchas veces golpean contra nuestra vida y nuestra vida de fe comienza a temblar, comienza a tambalear nuestra fe. Y vuelve otra vez Dios a hablarme. En el libro de Marcos 11:22 me dice el Señor, tened fe en Dios. Y eso es algo que realmente golpea de lleno nuestra vida, porque a pesar de todo esto, el Señor lo que nos está diciendo, cuando está diciendo, tened fe en Dios, me está diciendo, yo estoy con vos. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros que todas las circunstancias que nosotros vivimos. Porque cada uno vivimos circunstancias muy difíciles, circunstancias de dolor, circunstancias, digamos, de problemáticas, circunstancias de momentos, digamos, difíciles en el matrimonio, en la familia, en la salud, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros cónyuges, la salud de nuestros padres. Es un tiempo donde Dios está en una palabra, parece que nos llevara y nos dijera, es el momento de confiar. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo a los Corintios, así en el 2 de Corintios 5:7, dice, por fe andamos, no por vista. Vuelve a golpearnos la palabra de Dios y dice, bueno, ahora es el momento de probar si nosotros estamos en la fe. Ahora es el momento de saber si verdaderamente hemos creído en el Señor. Si solamente íbamos a la iglesia por los panes y los peces o íbamos sabiendo y creyendo que el Señor, habíamos tenido la fe suficiente como para poder ver que éramos pecadores y fuimos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Porque a veces las pruebas nos llevan justamente a esto. Hay momentos difíciles que muchas personas pasan, que muchas personas en todo el mundo les toca vivir. Muchas personas le está tocando vivir momentos atroces, momentos difíciles, momentos realmente muy, pero muy límites.
Pero Dios sigue diciendo, tenés fe en Dios. Me sigue hablando, tenés fe en Dios. Me sigue diciendo, tenés que confiar en las promesas que yo te di como para salvación. Que nada te va a apartar de mi amor, que nada va a alejarte de mí, sino que vas a poder entrar conmigo en el paraíso. Y a pesar de todo lo que vivas acá, la prueba esta no tiene comparación con la gloria que vamos a recibir en el Señor. Porque de hecho que a pesar de todas las pruebas y las circunstancias difíciles nos toca vivir, siempre está Dios dándonos ese aliento, dándonos esa fuerza, dándonos esa gracia divina, como lo pasó por ejemplo, Josué, cuando el Señor le habló después de la muerte de Moisés, él le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, en otras palabras, Dios también te está diciendo a vos y me está diciendo a mí, que debemos creer que Él está con nosotros, aún en el medio de cada una de las batallas que se levantan, de las tormentas que vienen sobre la vida nuestra. El tema es cómo es mi relación con Dios con respecto en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, de la necesidad. Cuando uno tiene fe en Dios, va a rogar a Dios, va a gemir delante del Señor. Todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, ¿sí? Todo aquel que golpea se le abrirá. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Él me dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. O sea, cuando yo estoy en angustia y en dolor, en prueba, debo recurrir a Dios. Debo ir hacia Dios. Debo clamar a Dios, debo pedir a Dios, debo gemir delante de la presencia de Dios. Golpear, porque se lo vas a abrir. Llamad, llamad. Llamad. Clamar a Dios es el momento. ¿Cuándo es el momento que nosotros debemos clamar? Orar, obviamente, orar en todo tiempo, dijo el Señor. Orar sin cesar, decía el apóstol Pablo. El orar es el respirar, el poder estar con Dios, el poder tener relación con Dios, el saber que estamos en contacto con Dios. Pero el orar también es clamar a Dios y presentar mi petición. Pedirle a Dios, porque Dios es mi Padre, que sabe dar buenas cosas, dar buenas dádivas. Ese es el Dios que nosotros creemos. No es un Dios mediocre, no es un Dios de papel, de yeso, de metal. Es un Dios que vive y que reina entre nuestros corazones y que pelea una batalla terrible por nuestras vidas. Que es escudo a nuestro alrededor y que guarda nuestros corazones y nuestras vidas, nuestra familia, todo nuestro ser, para que sigamos adelante. Por eso, ¿cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está en este tiempo tu vida de fe en el Señor? Porque es importante que nosotros podamos ver esto. ¿Cómo está la vida de fe frente a las circunstancias que nos toquen vivir? En una oportunidad, el siervo David comienza a pasar por una instancia difícil, porque después de haber vencido al gigante y después de haber vencido a Goliat, con la fuerza de Dios, tuvo fe en el Señor. Cuando David empezó a revolear la onda o a girar la onda para tirar la piedra salió con fe, sabiendo de que en el lugar preciso se iba a encajar. Cuando David iba a enfrentar al gigante, sabía que lo podía vencer. No era un arriesgado. No era una persona que, bueno, por las dudas lo hago. Un verdadero hijo de Dios tiene fe en el Señor porque confía en Dios. No, lo voy a intentar. Confía en el Señor. Sabe que con Dios todo es posible. Entonces, cuando va a enfrentar al gigante, lo va a enfrentar sabiendo que lo iba a vencer. Él le dice, en un momento le dice que soy un perro que viene con piedra y con palos contra mí. Y saca su espada, desenvaina la espada para poder matarlo, preparando su lanza para matarlo. Sin embargo, David comienza a revolear la onda, clava la piedra en su frente, le corta la misma cabeza. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Cuando le cortó la cabeza al gigante, era lo que él le había dicho, voy a cortar tu cabeza. Porque tuvo fe y esto es lo que Dios nos está demandando. ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? Ahora, en el momento, David comienza con esta gran bendición. Pero eso le trajo un problema. Porque David comenzó a estar en un lugar donde estaba al lado de Saúl. Y cuenta la palabra de Dios que Saúl comenzó a tener celo de David. Comenzó a querer matarlo. De hecho, que en un momento cuando David está de frente a él agarra una lanza y la tira. Y si David no se corre, se la clava en el medio del pecho. Sin embargo, no pudo matarlo. Porque no era el tiempo de David. Y porque Dios tenía planes y propósitos para su vida. Pero lo quería matar. Todo comenzó cuando comenzaron a victoriar. David vence a sus 20.000 y Saúl a sus 10.000. Empezó esos celos
que comenzaron de una persona carnal como era Saúl, que era elegido como un hombre, como rey, pero había sido elegido por la carne, no puesto por Dios. Comenzó a tener celo y comenzó a perseguirlo. Y ese hombre que peleaba batalla, que glorificaba el nombre de Dios y vencía en un momento, cuando la lucha comenzó a ser grande, cuando la prueba comenzó a ser terrible, se metió dentro de una cueva, en la cueva de Adulán. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Dice así esta palabra en el verso 1 en adelante. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vamos a entender esto. David venía huyendo de Saúl. Venía escondiéndose de Saúl porque Saúl lo quería matar. Estaba en un momento de prueba, en un momento de lucha. Saúl lo quería matar. Entonces este hombre llamado David, este rey maravilloso en las manos de Dios, se mete en una cueva, en la cueva de Adulán. Y la cueva de Adulán significa depresión. La cueva de Adulán significa falta de fe. La cueva de Adulán significa digamos, la falta, la falla. La cueva de Adulán significa la duda de que Dios pueda obrar. Porque imagínense en que el Dios que había dado fuerza a David para pelear con el león cuando querían comerle las ovejas de su padre, que había peleado con ellos, que había vencido un gigante que de 3 metros y que era un hombre de guerra, no era cualquiera. Goliat no era cualquier persona. Goliat era un hombre preparado para la guerra, un hombre muy grande, preparado para asesinar. Sin embargo, no tuvo miedo. Ahora, cuando David comenzó a ver que la situación con Saúl se ponía difícil, tuvo miedo y él podía haber vencido, sí que pudo haber vencido. Pero Dios estaba llevándolo a probarlo en la fe. Dios estaba llevando a David a probarlo en la fe para que pueda entender. Por eso Dios probará nuestra fe. Seremos probados como el crisol, como vamos a hacer nuestra prueba, nuestra fe va a ser probada como a fuego, para saber si confiamos plenamente en el Señor. Porque la gente está confiando muchas veces en el apóstol, muchas veces está confiando en el pastor, muchas veces está confiando en su trabajo, muchas veces está confiando en su dinero que tiene, muchas veces está confiando en las cosas pasajeras de la vida. Pero no en Dios. Por eso el Señor le dice a Pablo, decile a mi pueblo que por fe andamos, no por vista. Por creer en el Señor andamos. Por eso decía, teniendo sustento y abrigo, estoy contento con todo lo que tengo. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en todo y por todo soy enseñado, decía Pablo a los filipenses. Pero el Dios viviente siempre va a probar nuestra fe. Siempre va a llevarnos a que podamos comprender que en este mundo las luchas que vamos a pasar, las pruebas, no están, infundadas, sino que van a tener fundamentos, van a venir justamente para apartarnos de Dios. Por eso debemos prepararnos como buenos soldados de Jesucristo, no enredándonos en los negocios de la vida, sino metiéndonos de lleno en la búsqueda de esa presencia de Dios, de esa llenura de Dios, de esa gloria de Dios, de esa presencia poderosa de Dios para poder vencer, porque cada situación y cada circunstancia que se nos presenten se nos van a hacer difíciles si no estamos en el Señor. Y David había comenzado, dice, yendo luego David, de allí huyó a la cueva de Adulam. O sea, comenzó a dudar, se escondió. Y dice, se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Miren lo que es esto. El rey David, o sea, el hombre de Dios. El hombre que fue ungido para ser rey. En un momento tuvo ese temor y se escondió. Se metió en una cueva, que no solamente estaba en la cueva, metido en esa cueva, sino que en esa cueva estaban los endeudados, los pobres de espíritu, los amargados. Encima él se hizo jefe de ellos. O sea, era tanto la amargura que él tenía que superaba la angustia de los otros. Lo hicieron jefe de 400 personas que estaban escondidas ahí, que eran ladrones, que eran personas malas, que tenían un mal vivir y que estaban perseguidos porque los que eran endeudados. En ese tiempo la deuda
No es como ahora que muchos dicen no pago la tarjeta. Bueno, de última, iré al veraz, como decimos en Argentina. Iré al veraz y bueno, después vemos cómo pagamos. Ahí una deuda. Se pagaba con la vida. Se pagaba con la vida. Lo mataban a toda la familia. O pagabas o pagabas. Entonces estaban angustiados porque se venían, o sea, se veía la muerte. Se veía que lo mataban y se escondían en esa cueva. David llega a esa cueva con la misma postura. Un hombre verdadero de Dios, porque David tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Llega a ese lugar y sabe que lo hacen jefe de todos estos 400 personas amargadas. 400 personas amargadas y fue terrible. Fue tremendo, fue terrible lo que estaba pasando. Allí estaba, en el medio de todo esto. David metido en la cueva. Qué terrible. Yo no sé si te das cuenta, qué tremendo. Y vuelve Dios a hablarme y decirme, tenés fe en Dios. No te metas en la cueva, no vayas hacia la amargura. Es el momento de ir hacia Dios, de ir a la presencia de Dios y confiar plenamente de que Dios tiene poder para vencer cada circunstancia que nos toca vivir. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que el Dios de los ejércitos, del creador de los cielos y la tierra, está a nuestro favor. Que somos sus hijos y Él nos cuida como la niña de sus ojos. Que Él nos cuida porque somos su especial tesoro. Somos el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo, para anunciar las virtudes, hablar de Jesús. Pero cada circunstancia, cada prueba, cada lucha, cada situación que vivimos, nuestra fe es probada y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero flaqueamos. El tema es, ¿cómo está nuestra fe en Dios? ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? ¿Cómo está nuestra fe en este Dios viviente? ¿Cómo está? ¿Te das cuenta? Qué importante que nosotros nos demos cuenta. Porque muchas veces nosotros nos metemos en la cueva y nos rodeamos de personas angustiadas. Y cuando uno tiene problemas, se comienza a rodear con personas de problemas. Entonces vos le empezás a contar el problema a uno. Eso no es nada, te dice. El problema que tengo yo es mucho mayor. No, pero vos sabés que ando con un dolor de estómago. No, eso no es nada. Yo tengo un problema así, así. Te empiezan a contar. Y empiezan a contar las penurias. Le decís que tenés un pequeño problema económico que estás tratando de salir, pero que orás y confías en el Señor que va a sacar ese problema económico. El otro, no, porque yo también estoy en necesidad. A veces pasamos esto, aquello, lo otro, y comienza uno a mirar y es desesperante. Las voces que se escuchan de personas que son pesimistas, ¿sí? que están continuamente pensando en la destrucción. Hay gente que parece que le gustara sufrir. Parece que le gustara sufrir, que disfrutara sufrir. Y lo único que tiene siempre es palabra de amargura, palabra digamos, de dolor. Siempre tiene lo mismo. No están confiando en Dios. Ahora, todos nosotros pasamos por pruebas y por luchas. El tema es en qué estamos confiando. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Quiero que puedas responderle al Señor. ¿En quién estás confiando? Porque es tiempo de confianza. En este tiempo, cuando vino esta pandemia, justamente fue pues permitida por Dios para probar la fe de la iglesia, porque muchos estaban jugando el evangelio. La mayoría de la gente correr por tu milagro. Buscá el profeta que te dé palabras, y todas las palabras proféticas que vinieron siempre fueron palabras de años de conquista, de años de bendición, de triunfos y qué sé yo cuántas cosas más, de dinero, de trabajo, de prosperidad, y todo apunta cuando la profecía más segura, que es la Biblia, me está diciendo que me arrepienta de mis pecados. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. La gente está amando más el dinero que a Dios. Por eso están ensimismados y preocupados por su plata. Pero no buscan a Dios, no oran, no claman, no buscan al Señor. Siempre tienen un pretexto para no ir a la presencia de Dios. Ahí está, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Si nuestro tesoro está en los cielos, nuestro corazón está en el cielo con esa esperanza bienaventurada. Pero están en la cueva, se van metiendo en cueva, se van metiendo cada vez más profundo, y cada vez más profundo, y cada vez más profundo, que no pueden salir, ya no tienen salida. Parece que están metidos y cayendo en un precipicio, o están metidos en un hoyo que no tiene fondo, van cayendo y no saben de dónde agarrarse, cuando el Señor dice, tened fe en Dios, tened fe en Dios, confía que yo te voy a sacar adelante.
Confía que vas a salir de todas las situaciones que estás viviendo. Confía que yo tengo poder para sanar. Yo tengo poder para bendecirte. Sos mi hijo. Yo sé darte buenas dádivas. David se había metido en una cueva. David estaba siendo probado por Dios y se metió en una cueva. Llegó a estar en una cueva. Fue porque fue terrible esto. Se juntaron con él todos los afligidos y todos los endeudados y todos los que se hallan en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. 400 hombres. Mirá qué terrible. Mirá qué tremendo lo que estaba viendo David. Un hombre verdadero de Dios. Sin embargo, pasó por esta circunstancia porque no entendió el propósito aún de su lucha y de su prueba. Yo quiero que en esta tarde, en esta noche ya, puedas mirar con tus ojos de la fe y puedas ver, más allá de todas las tormentas que estás pasando, puedas poder, por encima de la tormenta, puedas llegar a verlo al Señor con los brazos abiertos y diciendo, quédate tranquilo, porque el mayor es el que está en vos que el que está en el mundo, porque mis promesas son fieles y verdaderas, porque yo estoy diciéndote no temas, yo te ayudo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te sostengo con de la mano derecha. Yo soy tu Dios. Yo soy el que tiene el poder y la autoridad para bendecirte, para que puedas soportar la prueba, la lucha, la dificultad, la ansiedad que a veces se tiene en este mundo que está caído y que está difícil y que está terrible. Este es el Dios que nosotros adoramos. Por eso el Señor vuelve a decirnos, tened fe en Dios. ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? Y Dios tenía que probar. Y dice la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 14, hay una historia tremenda que dice que Jesús anda sobre el mar. Dice así la palabra de Dios, capítulo 14, verso 22 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, le dijo, vayan ustedes, que yo voy a orar, voy a clamar a mi Padre, voy a estar en intimidad con Dios, enseñándole también la necesidad de estar a solas con Dios y en intimidad. ¿Sí? Y dice, ya la barca estaba en medio del mar azotada azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren qué tremendo. ¿Qué situación? Él despide a la multitud, se va a orar y habían pasado unas cuantas horas, orando el Señor. Se había hecho la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es de las 3 a las 6 de la mañana, se calcula la cuarta vigilia. Se habían despedido a la tardecita, habían pasado muchas horas en un momento que ellos estaban luchando, porque uno lo lee tan rápido que no logra entender por ahí la profundidad de la enseñanza que Dios nos quiere dejar a través de la Escritura. Pero habían pasado unas cuantas horas donde ellos venían luchando con el mar, venían con las olas embravecidas, la tormenta había golpeado la barca que parecía que se iban a hundir y que parecía que se iba a partir en dos. Dice que en un momento el Señor no es que se había olvidado, se quedó dormido, dijo después los veo. Era el momento que Dios los dejaba entrar ahí para probar su fe, para ver si ellos realmente creían verdaderamente que en el medio de esas tormentas que estaban viviendo tenían la fe suficiente de saber de que Dios tenía autoridad para vencer todas las cosas. Porque aún si uno tendría que partir, nuestra fe nos deja entrever, nos deja ver
que podemos estar con el Señor, entonces no perdemos, ganamos, estamos con Cristo, descansamos en el Señor. Ellos estaban en un momento difícil, entonces dice que estaban pareciendo que se morían. En un momento Jesús comenzó a caminar en el agua, comenzó a caminar sobre los problemas, para que me entiendan. Y ellos comenzaron a dar voces de miedo. Y entonces el Señor le agarró y le dijo esas palabras: ten ánimo, yo soy, no temáis. Le habló una palabra, porque Dios siempre nos va a dar palabra de aliento, porque sabe que nosotros somos muy propensos en algún momento de la vida a sentirnos mal y querer abandonar todo. Por cuanto estamos en el medio de la tormenta, nos olvidamos hasta de Dios. Nos olvidamos que somos hijos de Dios y que somos bienaventurados en el Señor. Cuando hablan mal de nosotros, cuando pasa algo, cuando hay situaciones que vivimos y son difíciles, hacen que nosotros comencemos a dudar. Entonces el Señor dice: ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces, dice, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, si verdaderamente eres tú, no creemos que seas tú. Si eres tú, porque habían visto un montón de cosas, pero nunca un hombre caminando sobre el mar. Nosotros a veces en el medio de los problemas no entendemos que Dios está sobre encima de los problemas, que está encima de los problemas, no lo entendemos. Y le estaba mostrando que estaba por encima de los problemas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. O sea, cuando le dijo: ven, si tenés fe, vení. Si estás creyendo verdaderamente y tenés fe, vení. Y enseguida dice: descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, quiere decir que en un momento caminó. Descendió y comenzó a caminar. Así nosotros hacemos en el medio de los problemas, comenzamos a caminar en el medio de los problemas. Pero en un momento comienza la duda. Dice: pero ver el fuerte viento, el problema, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo estas palabras: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si yo estaba con vos, si vos me viste a mí, si comenzaste a caminar, no es que no hiciste unos pasos arriba del agua, comenzaste a caminar, ¿por qué dudaste? Tenés fe en Dios. Qué tremendo. ¿Cómo está tu fe en el Señor? Esto es lo que le quería preguntar a Pedro. Pero para que entienda, lo tenía que llevar en el momento de que pasar por un tormento, por una lucha, para poder saber que él podía vencer, hermano. Que podía destruir las fuerzas del mal, que podía vencer las situaciones difíciles de la vida y todo lo que se presenta en Cristo. Somos más que vencedores. Pero dudó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo: no tenés fe. Le dijo: ¿por qué dudaste? Él le podía haber dicho: vos no sos un hombre de fe. Él le dijo: hombre de poca fe, quiere decir que tuvo fe, pero no lo suficiente madura, o no lo suficiente fuerte, o no una fe suficiente buena para poder soportar y seguir adelante. En este mundo, hermano, yo quiero decirte que en este mundo nosotros estamos en el medio de luchas y pruebas todos los días de nuestras vidas. Todos los días, es una cosa, es otra, siempre estamos, porque no le pertenecemos al mundo, porque nuestras moradas están en los cielos, porque nuestra ciudadanía no está acá, está en el cielo. Somos peregrinos extranjeros, no somos bienvenidos en este mundo. Por eso, viste que muchas veces te dicen: no, a nosotros, el cristiano siempre le cuesta el doble. No le cuesta el doble. Nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, porque si vos mirás, el mundo no tiene a Cristo. Y viven en un montón de circunstancias terribles, pero no tiene a Dios. Nosotros tenemos al Dios de los ejércitos para pelear la batalla por nosotros y darnos la victoria, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos dudando. Porque engrandecemos el problema en vez de engrandecer a Dios. Porque achicamos a Dios y agigantamos el problema. Si David, cuando fue a enfrentar al gigante, lo hubiese mirado como un gigante que un poco, uy, qué problema, qué grandote que son, no lo hubiese podido vencer. Pero David, cuando fue a pelear, él se veía más grande que el gigante. O sea, Goliat medía 3 metros y David sabe cómo se veía de 5. David se veía de 5. Yo me imagino a David no mirándolo así. No mirándolo para arriba, mirándolo así de arriba para abajo. Porque Dios tiene autoridad y David tenía la autoridad de Dios, como vos tenés la autoridad de Dios. A nosotros como iglesia nos fue dada la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y si comiéramos sobre hebreo cosas mortíferas, no os hará daño.
Dice el Señor, toda potestad me da de los cielos. Y esa potestad la da, nos dio a nosotros y nos dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de la paz. Esto significa. Pero nosotros a veces no nos damos cuenta. Al mirar al gigante para arriba, el gigante nos termina venciendo, cuando nosotros tendríamos que mirar, porque nosotros tenemos al verdadero gigante, al Dios todopoderoso, al que tiene toda autoridad y todo poder para vencer la fuerza de la tiniebla. Porque el nombre de Jesucristo, cuando es nombrado, tiembla la tierra, tiembla el infierno entero, porque es nombre sobre todo nombre, y ante su presencia se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y aún bajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que habla Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Esa autoridad de Dios fue delegada a la iglesia. El Señor no nos dejó, no nos salvó y nos desproveyó de todo, y arréglense como puedan. Nos dio armas poderosas para luchar y vencer. Armas que no son carnales, que son espirituales, para vencer toda fortaleza y derrumbar toda fortaleza y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, que se levanta contra todas las promesas del Dios viviente, que se levanta contra todo lo que nosotros creemos, porque tu fe está siendo atacada. David había pasado por esto, los discípulos estaban siendo enseñados, estaban pasando por circunstancias. ¿Por qué dudaste? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren cómo termina el verso 32, dice, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Creyeron. Vieron cómo Jesucristo calmó, lo vieron a Jesús más grande que las olas, lo vieron a Jesucristo más grande con su fe, lo vieron a Jesucristo más grande y más fuerte que el viento que lo estaba arrastrando para destruirlos. Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros predicamos y adoramos. En el libro de Marcos capítulo 4 hay una historia tremenda, terrible y poderosa que habla el Señor, porque estas palabras son promesa de Dios, no son cosas inventadas por el hombre. Esto es palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Levantad tus manos al cielo y decirle, yo creo en tu palabra de vida. Yo creo en tu palabra, Señor. Y miren lo que dice Marcos capítulo 4, verso 35. Jesús calma la tempestad. Oh, Dios vuelve a mostrarnos y enseñarlo, y los vuelve a mostrar a sus discípulos que iban a tener que pasar por la tormenta. Pero ¿qué iban a hacer en el medio de la tormenta? ¿Iban a mirar la tormenta grande como grande? ¿O iban ellos a creer que Dios es más grande que todas las tormentas? En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron en otra barca, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué están así tan asustados? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Los vuelve a meter en el medio de la prueba, de las tormentas, en el medio de su fe era probada. Se acuesta a dormir, estaba con ellos, porque Dios siempre está con nosotros. Él no se duerme ni se fatiga con cansancio. Pero estaba allí, recostado sobre el cabezal, tranquilo, durmiendo, esperando la reacción de ellos. Porque ellos podían haber reaccionado de otra manera, porque Jesús estaba ahí. Ellos podían haber dicho, calma y enmudece al mar. En el nombre de Jesús se hubiese pasado eso mismo. Sin embargo, comenzaron ellos con su propia fuerza a ver cómo hacían ellos como para poder solucionar el problema que estaban pasando de esa tormenta, como nosotros.
Cuando estamos en el medio de la tormenta y tratamos de solucionar nosotros los problemas. Cuando deberíamos ir hacia Dios y en el nombre de Jesucristo saber que somos más que vencedores, tratamos de resolver los problemas y en vez de resolvernos, nos vamos enterrando cada vez más. Nos vamos metiendo cada vez más en lo más profundo, lo más profundo, lo más profundo, lo más profundo, ya no tenemos más fuerza. Y cuando ya parece que no late nuestro corazón, cuando estamos asfixiados por los problemas, cuando ya no podemos respirar, cuando ya nos damos mal y decimos, Señor, ayúdanos. Apenas si sale la voz de la boca pidiendo ayuda y socorro al Señor cuando tenemos al Dios viviente en nuestra barca, en nuestra casa, en nuestra vida. Entonces se pasa, dice que estaba en el medio de la barca, la barca estaba en el medio de la tempestad, habían otras barcas con ellos. Había varias barcazas que venían, en ese tiempo eran unas barcazas más chicas, no estaba en la totalidad por ahí de todos los discípulos. Con él había una parte, otra parte venían con las otras barcas, pero él estaba allí durmiendo y todas las barcas comenzaron a ser golpeadas por todos los lados, porque parecía que iban a morir. Pero en un momento le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, como dudando de que Dios no tenga cuidado de nosotros? Señor, ¿por qué no me ayudaste? Señor, ¿por qué no me protegiste? Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está con nosotros, ¿quién puede hacernos frente? El Señor derrumba a los gigantes y hace calmar las tempestades, porque está con nosotros y Dios estaba con él, el Señor estaba con él, el Dios de Dios estaba con él, con ellos. Sin embargo, en un momento comenzaron a dudar. ¿Por qué? Porque habían hablado que ellos tenían fe, que creían realmente en el Señor y que habían confesado que Él era su Señor. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, se olvidaron de todo esto y comenzaron a tener miedo y hasta ni se dieron cuenta en un momento que el Señor estaba ahí. En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, muchas veces no te das cuenta que Dios está con vos. Porque si te dieras cuenta, le podría decir al viento y al mar que enmudece, calla. Y de cierto que en el nombre de Jesucristo callaría. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe en Dios, ¿dónde está? Y ellos comenzaron allí, en un momento dice que se levantó, se tuvo que levantar el Señor y lo reprendió allí al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, o sea, hubo tranquilidad en el agua. Los miró, los confrontó y les dijo, ¿por qué están así asustados, amedrentados, temerosos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No decían ustedes que tenían fe? Porque viste, cuando nosotros, a veces, a mí me pasa esto, hablo con alguien y le comenzás a hablar del Señor y alentarlo en el Señor, y te dice, yo tengo una fe tremenda, tengo una fe terrible, tengo una fe fuerte, pero al tiempo lo dejás caminar un poquitito y parece que su barca se le está hundiendo, y empiezan a dudar de que Dios tiene poder para bendecirlos y para sacarlos de las circunstancias y las situaciones que están viviendo. Tené fe en Dios. Porque ese Dios que tiene autoridad y que tiene todo poder, lo tuvo siempre. Y el Señor que estuvo en esa barca calmando la tempestad de viento, está en tu casa calmando la tempestad que se ha levantado sobre tu familia. El tema es, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no vamos a Él a clamar? ¿Por qué cuando estás en el medio de problemas de un matrimonio, en vez de agarrarte a discutir y a decir malas palabras y a gritar y que nos separamos y que no quiero saber más nada con vos y que no te amo más y uno llora en el rincón y no sé, no quiero vivir más, me quiero morir, no quiero vivir más? En vez de hacer todo este teatro, ¿por qué no agarramos y decimos, bueno, está, listo, voy a clamar al Señor? Presentar clamor y ayuno delante de Dios y va a ver cómo la cosa comienza a cambiar. Va a ver cómo la cosa comienza a ser diferente, porque cuando vamos al ayuno y a la oración, estamos diciéndole al Señor, creo en ti. Ya no vivo por vista, vivo por fe. Yo sé que vas a hacer una obra tremenda. Yo confío totalmente en tus promesas para salvación. Yo confío verdaderamente de que vas a transformar esta situación difícil en una situación de gloria, de victoria, de bendición. Va a ser un caso diferente. Calla, enmudece, le dijo al viento. Y él se hizo grande bonanza y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentado? ¿Cómo no tenés fe? Entonces dice, temieron con gran temor y decían uno a otro,
¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Parece que hasta los desconocían. ¿Quién es este? Jesucristo, el justo, el que tiene toda autoridad aún sobre el medio de todas las circunstancias de la vida, el que tiene todo poder para vencer, hermano. ¿Te das cuenta? Muchos están en el medio de la cueva de Adulán. No logran salir de la cueva de Adulán. Asoman un poquitito la cabeza y parece que van a estar fortalecidos, pero vuelven otra vez a meterse con los endeudados, con los pobres, los que están empobrecidos de espíritu, angustiados. Parece que no dan más, que parece que no van a poder resolver las situaciones que están viviendo y vuelven otra vez a la cueva y lloran siempre por lo mismo y están siempre siendo un pesimista en vez de optimista, siendo pesimista y no voy a salir de esta, no sé qué voy a hacer con esta, cuando deberían confiar plenamente de que Dios tiene poder para bendecir, hermano, que tiene poder para cambiar las cosas, que tiene la fuerza suficiente como para poder darnos la gracia divina para poder seguir adelante en un mundo tan terrible y en un momento tan difícil que vive la iglesia en este tiempo como el que estamos viviendo. ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está tu vida de fe delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Estás creyendo en el poderoso Dios de Israel? ¿Estás creyendo en el Dios que tiene toda autoridad y que puede calmar con solo hablarle, con solo decirle o gritarle, podríamos decir, ¡calla, enmudece! ¿Te pensás que Dios no tiene el mismo poder para cambiar las cosas que estás viviendo? Yo creo que sí. Y hoy en esta tarde yo quiero, en esta noche casi ya, te quiero alentar a que tu vida de fe comience a cambiar, a que tu vida digamos, de búsqueda del Señor pueda ser transformada, pueda ser cambiada y puedas entender que la victoria es segura en el nombre del Señor. David en el medio de la cueva de Adulán. Salgamos de la cueva. Salí de la cueva, salí de la cueva. La cueva significa depresión, significa falta de fe, significa falta de confianza, falta de seguridad en el Señor. La cueva significa muerte segura, espiritual. Salir de la cueva significa victoria en el nombre del Señor. Y yo sé que Dios quiere darte la victoria. Y sé que Dios quiere darte la bendición. Es tiempo de arrepentimiento si hemos pecado. Es tiempo de arrepentirnos si nos hemos equivocado y hemos pecado. Jesucristo es justo, puede interceder por nosotros frente al Padre. Dios dice que no resiste un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que el que confiesa pecado y se aparta alcanza misericordia. Por eso también Dios te va a bendecir desde el momento que te arrepientas de todo corazón. Pero hay que salir de la cueva. En la cueva se entra por temor o por muchas veces por negligencia propia. Pero el tema es que llegamos a la cueva y nos mezclamos con todo tipo, clase de gente que no tiene esperanza, que no tiene seguridad en el Señor. Mas nosotros somos de Cristo y no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe en el Señor. Caminamos, vivimos por fe en el Señor. Andamos por fe en el Señor. Y la fe significa creer totalmente en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como hijos, que se van a cumplir, que van a ser hechas para nosotros. Dios es el Dios viviente. Ahora mira, este David, que en un momento sale de la cueva de Adulán cuando vinieron y le hablaron y que se tenía que ir en un momento, sale y se va le dice que viene un profeta y le habla que se vaya para Judá. La palabra Judá, ¿sí? Significa, viene del hebreo leadot, que significa dar gracias, significa lugar de bendición, significa lugar de alabanza. Eso significa cuando él sale de la cueva, comienza a andar y en un momento viene un profeta y le dice que se vaya para otro lugar, para el lado de Judá. Volvamos a 1 de Samuel capítulo 22, verso 3. Dice, perdón, vamos a pasar del 1 de vuelta. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David allí a Mirpa de Moab. Y dijo el rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que se sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo. David estuvo en el lugar fuerte
Pero el profeta de Gab dijo a David, verso 5, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue allí y vino al bosque de Jared. O sea, cuando le habla estas palabras, cuando le dice estas palabras, le dice, anda hacia la tierra de bendición, no te quedes en este lugar que parece que te está protegiendo, un lugar fuerte que parece que estás escondido y que nadie te va a tocar. No te quedes acá. Vos sos un hijo de Dios, andate para Judá. Y la tierra de Judá significa andá y da gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en tu vida. Andá, da gracia. Significa lugar de bendición, lugar de alabanza. Va, andá y cantá alabanza al Señor. Sos un hijo de Dios, no te podés quedar en este lugar. ¿Y sabés que David entendió esto? El ciego David pudo comprender la grandeza de Dios. Y entonces yo miro un salmo que me confirma lo que venimos hablando y escribe en el Salmo 27, David, que primero volteó al gigante, pero después se escondió en la cueva de Durán, que fue y fue llevado, hablado para que se vaya a la tierra de bendición. Él hizo caso. Escuchá lo que te digo, por favor. Él fue obediente. En la obediencia está la bendición. Si nosotros somos obedientes a la palabra, vamos a salir de la cueva. Si no somos obedientes a la palabra, nos vamos a quedar en la cueva. No sé si vos te querés quedar en la cueva, quédate. Pero yo no quiero estar en la cueva, rodeado de personas destructivas y destruidas. Quiero avanzar hacia lo de Dios, como viendo lo invisible, avanzando hacia la corona de la vida. No te quedes. Las circunstancias que nosotros vivimos hoy no se pueden comparar con la gloria venidera. Las situaciones que nosotros nos tocan vivir no se pueden comparar con todo lo que tiene Dios preparado para nosotros. Pero allí David en el Salmo 27 habla una palabra tan tremenda que digo, Señor, esta palabra rompió mi corazón, rompió mis estructuras, rompió mi alma al medio, lo partió al medio para poder comprender lo terrible. David obedeció a Dios y con su palabra y se fue hacia el lugar de bendición. Y escribe el Salmo 27 y en el Salmo 27 dice estas palabras. Jehová es mi luz y mi salvación. Pero mira cómo sigue este versículo. ¿De quién temeré? Acuérdate que tenía miedo. Tenía miedo de que lo mate Saúl, tenía miedo que uno de los asesinos de Saúl lo pueda llegar a matar. Se esconde, pero luego entiende que es un hijo de Dios y que los hijos de Dios están guardados en la presencia de Dios. Dios es escudo a su alrededor. Sale de ese lugar, va al lugar de bendición y entiende esta palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, cuando vinieron o quisieron matarme, confié en el Señor y ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira qué palabra. Esta es una palabra que dice David cuando entendió la grandeza del Dios viviente, la gloria de ese Dios poderoso, la autoridad de ese Dios que calma la tempestad de viento, que calma la tempestad de agua, que calma la tempestad de la vida, que destruye al gigante, que derrumba ese gigante que muchas veces se presenta delante de nosotros y no parece que no nos deja vivir, parece que lo estamos asfixiados, que nos tienen del cuello, que nos tienen apretado. En el nombre de Jesucristo hay que romper ligaduras, porque somos libres en el Señor. Ligaduras que se presentan en nuestra mente dudando de que Dios puede hacer una obra. Ligaduras en nuestra mente que se levantan y que se ponen para traernos duda, para traernos temor, para estar lamentados, doloridos y asustados. Cuando David escribe esta palabra, entendió esto. ¿Y sabe cómo lo confirma la palabra del Señor? Termina confirmándolo en el verso 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Lo que decía, en otras palabras, lo que le pido a Dios, yo lo único que le pido a Dios
que pueda seguir en su presencia, que pueda entrar en sus atrios y que pueda adorar y alabar su nombre. ¿Cuál es tu respuesta frente a esta prueba de fe que estás viviendo? ¿Te vas a meter en la cueva o vas a ir al templo? O sea, vas a ir a la presencia de Dios, a esto me refiero, para darle gloria y alabanza al Dios viviente, sabiendo que aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante en guerra, vos vas a estar confiado, confiada de que Dios te va a dar la victoria. ¿Te das cuenta lo maravilloso que Dios vuelve a hablarnos al Señor y dice, tené fe en Dios? Pregunta, ¿estás teniendo fe en el Señor? ¿Estás teniendo fe en Dios? ¿Estás viendo realmente con los ojos de la fe, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe? O sea, mirándolo al Señor, ni a diestra ni a siniestra, siempre mirando al Señor, puesto los ojos en Él, que es el autor, el que fabricó la fe, el que nos dio la fe para poder seguir adelante y poder vencer las circunstancias. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto en el nombre de Jesús a confiar que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo? Oramos a Dios, clamamos al Rey, pedimos la bendición a Dios y avanzamos en el nombre de Jesús. No te detengas, no te detengas. Avanzá en el nombre del Señor. No te metas en la cueva. Avanzá en el nombre del Señor. Vencé en el nombre de Jesús. Enfrentá los problemas en el nombre de Jesús. Anda a la intimidad con Dios. Volvé a la intimidad con el Señor. Volvé al secreto y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. Entra a la presencia de Dios y ve la victoria del Señor. Porque en el nombre del Señor somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Por eso yo quiero en esta tarde, en esta noche, que puedas ver la gracia de Dios, que puedas ver la victoria de Dios más allá de cada una de las circunstancias que nos toca vivir. Adoramos a Dios, oramos al Señor, clamamos a Dios y confiamos plenamente. Pon una mano en tu corazón, levantá tus manos al cielo como desees. Pero es tiempo de Dios, es tiempo de decirle, Señor, creo en ti, creo que tú me vas a dar la victoria. Creo que me vas a dar la bendición. Sé que en ti soy más que vencedor. Sé que eres más grande que todos los problemas. Sé que eres más grande que toda necesidad. Sé que eres más grande que toda dificultad. Sé que eres más grande que todas las circunstancias que me tocan vivir. Sé que eres más grande que todos los problemas. Sé que eres más grande que todas las tormentas de la vida. Sé que eres más grande. Mucho más grande de lo que yo pueda imaginar. ¿Sí? Oramos a Dios. Padre, en esta noche, Señor, estamos rendidos delante de tu presencia, humillados ante tu mano poderosa, dándote gloria y honor y alabanza a ti, el único Dios verdadero. Y hemos escuchado tu palabra. Y tu palabra fue como una inyección de esperanza y de fe y de fortaleza a nuestras vidas. Porque tu palabra es esa palabra verdadera que trae aliento a nuestros corazones, que trae alimento a nuestra vida y podemos ver esa mano poderosa que está a nuestro favor. Señor, vamos a tu presencia, vamos ante ti clamando, rogando, gimiendo, Dios mío, pidiendo delante de ti, Señor, que tengas a bien bendecir nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que confiamos plenamente de que tú eres la fortaleza de nuestra vida, de qué vamos a tener miedo. Tú eres la esperanza bienaventurada. ¿Por qué nos vamos a atemorizar si tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación? Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios que abrió el mar, el rojo en medio. Tú eres el mismo Dios que abrió el río Jordán en medio y pasaron en seco tus siervos. Tú eres el Dios que destruyó las murallas de Jericó. Tú eres el Dios que pudo dar la bendición en el medio del desierto para llegar con maná y con agua para alimentar a tu pueblo. Tú eres el Dios que estuvo allí en el pez cuando Jonás oró y clamó después de haber desobedecido. Tú estabas con él, Señor, para darle la victoria, y el pez que lo había tragado lo vomitó en tierra para que vaya a Nínive y profetice tu palabra. Tú eres el mismo Dios todopoderoso que estaba, Señor, con cada uno de tus siervos y que estás con cada uno de tus siervos y que seguirás estando con cada uno de tus hijos. Creemos por la fe
de que somos más que vencedores en ti. Pero esta es una pregunta tremenda, Señor, que nos has hecho en esta noche. ¿Cómo está nuestra vida de fe? Muchas veces ha hablado a nuestros corazones, te fe en Dios, pero nosotros vivimos muchas veces pensando en situaciones que no nos dejan seguir adelante y que nos asfixian, que nos oprimen, que nos parece que nos están ahorcando, Señor, las situaciones. Pero Dios, en esta noche confiamos plenamente en ti. Creemos por la fe que en ti somos más que vencedores. Creemos por la fe en ti que somos más que victoriosos por aquel que nos amó. Gracias, Señor. Gracias, mil gracias, muchas gracias, Señor. Ya no estamos en la cueva, ya vamos avanzando hacia Judá, hacia el lugar de bendición, hacia el lugar de dar gracias, hacia el lugar de dar alabanza. Avanzamos hacia ti, Señor, ya no nos quedamos en la cueva, rodeado de malas personas, rodeado de gente oprimida, rodeado de gente entristecida, rodeado de gente angustiada, rodeado de gente endeudada. Estamos rodeados de tu favor, Señor, coronados de favores y misericordia somos, Señor. Estamos coronados de ti, Señor, llenos de tu gracia, de tu gloria y de tu bendición. Somos más que vencedores. Lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos en esta victoria, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo oro por tu pueblo. Te ruego por tu iglesia. Clamo por tus hijos. Pido que levantes al caído, que fortalezca al que está débil. Que, Dios mío, puedas bendecir al que está entristecido y sacarlo de su tristeza. Que puedas sacar al que está enfermo siendo sanado. Aquel que está enfermo que siendo sanados en el nombre poderoso de Jesús. La victoria, Señor, para tu pueblo. Señor, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, porque tú estás con nosotros, Señor. Dios mío, aunque se levante contra nosotros, guerra, nosotros, Señor, estaremos confiados. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a su pueblo. El Señor llene de fe tu corazón para saber, para creer y para avanzar en el nombre de Jesús, sabiendo de que tenemos un Dios poderoso que nos sostiene en el hueco de su mano. Dios te bendiga. Recordá, sábados y domingos, estamos este sábado y domingo con palabra de Dios. ¿Sí? Las mujeres, todos los viernes, a las 21 horas, reunión de mujeres a través de Google Meet, pueden estar conectadas. Todas las mujeres, sábado y domingo, sábado 19 horas, domingo 11 horas, estamos con la palabra de Dios, compartiendo palabra de salvación. Dios te bendiga. Paz del Señor.